Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema nacional que ha captado la atención de los grandes medios, la opinión pública y la ciudadanía. El discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. En este discurso, el presidente ha emitido unas frases que requieren un análisis profundo hoy con un equipo de expertos. Entre otros enunciados, el presidente ha llamado a un acuerdo nacional, retomando ese espíritu inicial del 7 de agosto de 2022 en el que hablaba de la unidad nacional, pero ahora acompañándolo de un apellido denominado una sociedad más justa y productiva. En ese marco conceptual, los colombianos están a la expectativa de cuál será la nueva metodología, si hay un cambio en el criterio, un golpe de timón, un golpe de autoridad, o si este discurso fue solamente un discurso protocolario que además batió récords en Colombia. Aproximadamente 2 horas, el presidente de la República en su disertación, con un lápiz en la mano como dándole una cátedra a los congresistas, habló entre otros tópicos del cambio climático, de la descarbonización de la economía, de la transición energética y del título del Plan de Desarrollo Colombia, una potencia de vida. Para analizar estos temas, comprender el mensaje esencial del presidente de la República, hablar de los grandes retos, los desafíos y los avances que tiene el Congreso de la República y también revisar este año de gestión, hoy tenemos un equipo de expertos que han estado vinculados directamente con la academia, con el periodismo y con la administración pública desde diferentes niveles. Nos acompañan en el set de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el doctor Cristóbal Padilla. Cristóbal Padilla es administrador de empresas, profesor universitario, especialista, magíster, investigador, entre otros grandes temas. Además, ha sido alcalde menor de Ciudad Bolívar en Bogotá en la administración de Gustavo Petro y es el actual representante del presidente de la República en varias juntas directivas, entre ellas Monómeros. Doctor Cristóbal Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro y bienvenido a este programa. Bueno, muchas gracias a ti, Julio, y agradable poder compartir en este panel pues las distintas visiones que se tiene de esta realidad política que hoy vive el país con el gobierno del Cambio por la Vida. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Padilla, por estar hoy con nosotros. Se encuentra con nosotros el doctor Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es filósofo, especialista, magíster y doctor, profesor universitario, investigador, con una amplia experiencia en el análisis político nacional e internacional y ha sido frecuente colaborador de este medio de comunicación, específicamente del Termómetro, entre otros programas a nivel nacional e internacional. Doctor Gabriel Orozco, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, nuevamente por la invitación. Un gusto compartir mesa, un gusto estar aquí y bueno, prestos para el debate y para el análisis que tenemos hoy de cara al balance del discurso del presidente y sobre los efectos que este ha generado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gabriel Orozco. Está con nosotros el doctor Javier Serra Betancur. Javier Serra Betancur es abogado, especialista, jurista,
ha sido periodista en varios medios a nivel nacional. En la actualidad es un analista político importante. También ha sido docente e investigador, ejerciendo el derecho en diferentes áreas del contenido jurídico, y se encuentra con nosotros para ayudarnos a analizar el discurso del presidente Gustavo Petro. Doctor Javier Serra Betancur, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por tu gentileza de invitarme a tu programa. Aquí vamos a discutir seguramente con personas también lo suficientemente versadas en este tema. Los saludo a ellos, lo mismo que a tu audiencia, y por supuesto una nueva expresión de gratitud a ti por esta invitación que me has hecho. Muchísimas gracias a usted, doctor Javier Serra, por estar con nosotros nuevamente en el Termómetro por CTV Barranquilla. Nos acompaña en este panel de expertos también Víctor Herrera Mitchell. Víctor Herrera Mitchell es abogado, reconocido periodista, director de noticias de La Voz de la Patria, con una destacada experiencia en el ámbito profesional, académico. Es un escritor, recientemente acaba de lanzar el texto Cómo ganar elecciones, el manual del candidato ganador, y ha sido también invitado a este programa en otras ocasiones. Nos va a ayudar a entender todo esto que está viviendo Colombia. Muchísimas gracias, doctor Víctor Herrera Mitchell, por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a ti, Julio César. De verdad que es un privilegio siempre estar a tu lado, siempre ser invitado por ti, además siempre estar en el Termómetro, y hoy con ocasión especial de estos panelistas de primer orden, de los que seguramente aprenderé. Aprenderemos de ustedes sin duda. No se pierda este espacio, porque hoy va a subir la temperatura, así como está subiendo a escala global con estos importantes panelistas debido a su amplia experiencia y notables conocimientos que nos ilustrarán para comprender el acontecer político nacional. De entrada, doctor Cristóbal Padilla. El presidente ha empleado la palabra acuerdo nacional. Es un llamado a la unidad a propósito de que su favorabilidad ha venido descendiendo últimamente, con algunos escándalos específicamente en dos ministerios, la ministra de Minas y Energía y el viceministro de Cultura, que en nada empañan la gestión de Gustavo Petro, pero sí afectan negativamente a la imagen, sobre todo porque se hablaba en el caso del viceministro de Cultura de una falsedad en un título universitario, y a la señora ministra por supuestamente haber presionado a un funcionario de inmigración a adelantar una actividad ilegal, incorrecta en cuanto a un permiso de salida del país de uno de sus hijos. La pregunta es, ¿el acuerdo nacional, doctor Cristóbal Padilla, en qué consiste y cómo lo podemos entender? Bueno, es, digamos, un hecho coherente con el diseño de la propuesta política que encarnó como candidato a la presidencia, que entre otras cosas fue una apuesta basada en un pacto, unos acuerdos que fue generando una gran coalición. Entonces, mantener el sentido del acuerdo nacional no es más que seguir siendo audaces en algo que necesita este país, que yo la llamaría aquí paz política. Y la posibilidad de este acuerdo va posibilitando ese encuentro de distintos sectores, distintas visiones del país, formas de actuar que se siguen manteniendo en el proyecto de una democracia basada en una democracia de acuerdo nacional. La única manera que este país pueda dar el salto después de una historia o de un pasado, de un presente todavía cargado de mucha violencia, es a partir de generar escenarios que vayan permitiendo la inclusión política y planteándonos un camino que nos vaya llevando a partir del acuerdo
a un camino de pacificación. Entonces el acuerdo nacional sencillamente, entre otras cosas, es una manera de zanjar lo que históricamente en este país no se ha permitido, que es un gran acuerdo para salir del escenario de la violencia, y que comience a partir de ese gran acuerdo nacional a nacer, podríamos decirlo así, la política. Donde nace la política, muere la violencia. El acuerdo nacional plantea sustancialmente un camino de reconciliación, pero un camino donde se toquen los ejes de fondo que han llevado a este país a un escenario de violencia. Un acuerdo nacional en el que nazca la política en detrimento de el aumento de la violencia que ha permeado tanto la historia de Colombia desde sus orígenes, nos está diciendo el doctor Cristóbal Padilla. Doctor Gabriel Orozco, desde su óptica, ¿cómo pueden entender los colombianos ese llamado a un acuerdo nacional, precisamente en el marco de la instalación del nuevo Congreso de la República, que en el caso del Senado ha elegido como su presidente a un barranquillero, Iván Name, con una destacada trayectoria política en la ciudad de Bogotá, pero que nunca ha desconocido sus orígenes en el departamento del Atlántico? Bueno, yo creo que valdría la pena como poner varios elementos para la interpretación de cara a lo que pasó en la instalación de la segunda legislatura del Congreso. Lo primero es que creo que el presidente llega consciente de que su nivel de favorabilidad y su, digamos, aceptación durante este primer año no ha sido ni lo que él se esperaba, ni ha tenido la audiencia que él creía. Hoy para el programa venía escuchando la entrevista que venía haciendo, o el que le hizo María Jimena Duzán en A Fondo, y él, yo creo que dice muchas cosas que son auténticas y reales, pero que contrastan, digamos, con el sentir de lo que pasa tanto en el Congreso como en la misma calle. Entonces, este sentido de llamar a una unidad nacional creo que va en clara consonancia con tratar de recuperar una fuerza que él siente que se le está yendo. Y esa fuerza tiene que ver, por un lado, con el nivel de favorabilidad, aceptación de sus políticas en el Congreso. Él decía, por ejemplo, que muchas propuestas, y estaba leyendo algunos análisis que se han hecho, por ejemplo, en la Fundación Ideas para la Paz, sobre los proyectos en materia de paz que se han hecho en este año, y realmente la agenda legislativa en eso ha sido, digamos, favorable, la ley, digamos, en materia de tierras, pero él dice que la aplicación y las fuerzas que él llama ocultas no le están dejando avanzar. Entonces, él sin duda alguna recurre a un discurso de unidad, algo que han hecho los presidentes. Eso no es nada innovador en materia de política pública. Eso lo hizo tanto Iván Duque como lo hizo el mismo presidente Santos cuando hablaba de los acuerdos de paz, y obviamente Álvaro Uribe Vélez lo hizo con su política de seguridad democrática. Entonces, sin duda alguna, Gustavo Petro está tratando de recuperar la gobernabilidad en materia del Congreso y en aras, obviamente, de levantar su favorabilidad en la calle. Pero yo creo que aquí el gran problema no es la fijación de los objetivos, que coincido en muchos de los que se plantea el gobierno. De hecho, distintos análisis han hablado de que este es un plan nacional de desarrollo de los más completos que se han hecho en la historia, digamos, reciente de la democracia colombiana, con lo cual, pues es un gobierno que tiene claros unos objetivos, no solamente el de una paz total, no solamente el de lograr garantizar las necesidades, el de poder superar los problemas estructurales que aquejan las situaciones de vulnerabilidad, de desigualdad. Pero siempre en esto creo yo que el problema es el cómo. Y en el momento en que el presidente se muestra conciliador, por un lado en su tono, en su discurso en el Congreso, por otro lado en su posición en las redes, en muchos de sus, digamos, señalamientos,
pues parece ser que en realidad sigue en esa posición del candidato, es decir, de una posición que divide a la sociedad, que enfrenta, que genera una especie, digamos, de polarización, y yo creo que ahí es donde surge el discurso de la oposición. Si bien es cierto, estamos hablando obviamente del discurso de Gustavo Petro, creo, y esto también lo resalto para darle la palabra a mis colegas, que es un ambiente muy importante el que se vivió en el Congreso. El hecho de que el presidente se haya quedado es muestra de su talante democrático, eso sin duda, de que haya escuchado a la oposición. No estamos en el escenario de las jugaditas de unos congresistas y de el desaire y displicencia y falta de altura política de Iván Duque, aunque la oposición dice que es que siempre lo abuchaban, pero en realidad nunca se quiso quedar a escuchar a la oposición, y tenemos un presidente que sí la respeta, lo que él ha dicho también, que se respeta la calle, las manifestaciones de quienes han querido marchar en contra del gobierno, se respeta y no se entran en esos actos que vimos que le dieron mucho origen al paro, eso hay que decirlo claramente. Pero creo que en muchos actos, digamos, de discurso, el presidente se aleja de una realidad que la gente de a pie tiene y que le preocupa: el tema del empleo, el tema de la transición en materia de salud, en tanto que el discurso por el cambio climático y el discurso por la transición energética, creo que lo que dijo María Fernanda Cabal fue acertado. El mundo no se va a acabar mañana, la gente tiene preocupaciones por lo que va a comer hoy. Y el cambio climático y la transición energética es algo que todavía está muy distante. Algunos dicen que la visión de Petro es una visión de un gran líder que no está para este tiempo. Bueno, eso pues lo dirá la historia, es otra cosa. Pero lo cierto, creo yo, es que una cosa es cómo se fijan esos objetivos, el discurso del que llama, y otra cosa lo que acontece en el día a día de la operatividad del gobierno para que se solucionen los problemas de fondo. Operatividad del gobierno para solucionar los problemas de fondo. Sin duda estamos en una sociedad que tiene gravísimos problemas. Estamos discutiendo hoy sobre problemas que ya parecen ser añejos, pero en la expresión peyorativa de la palabra. Ojalá estuviéramos hablando de asuntos añejos en cuanto a la calidad de esos asuntos. Estamos discutiendo todavía sobre la violencia, sobre la guerra, sobre la inequidad, sobre la exclusión, sobre la desigualdad, sobre la pobreza, y recientemente una palabra que ya se ha vuelto cotidiana y que no causa ni provoca la indignación que debería: el hambre. Gente que está pasando hambre en nuestro país literalmente. Doctor Javier Serra Betancur, el presidente habla de un acuerdo nacional, de un pacto social en el marco de la instalación del Congreso. Se queda efectivamente a escuchar el discurso de la oposición. Quien lideró la voz de la oposición lo llamó mentiroso y emitió un concepto, la senadora María Fernanda Cabal, diciendo que habían cifras, datos y comentarios que no se ajustaban a la realidad. ¿Qué podemos entender de este comentario, de este título? Un gran acuerdo nacional en una sociedad justa, equitativa y productiva, como la denomina el presidente en su plan de desarrollo, una potencia de la vida. Bueno, yo particularmente creo que si bien el presidente Petro habló de un gran acuerdo nacional, debemos entender que existe una contradicción evidente entre su discurso y la praxis diaria, la praxis permanente de su gobierno, en donde el presidente está permanentemente, valga la redundancia, poniendo palos en la rueda a todos aquellos que de alguna u otra manera hacen oposición a sus programas. Tanto incluso que desde los 2 balconazos que hiciera en el pasado, habló, invitó a las gentes, al pueblo colombiano, a los campesinos, a las clases populares, a que se levantaran contra el Estado, contra el gobierno, contra la sociedad, pero fundamentalmente contra lo que él llama la oligarquía, fundamentalmente contra lo que él llama
la clase media arribista, contra lo que él llama los segmentos esclavistas, los estamentos terratenientes. Más allá concede unas entrevistas a diarios extranjeros en donde dice que una de las razones por las cuales la economía colombiana se ve atascada tiene mucho que ver con la situación de unos terratenientes esclavistas, de tal manera que este lenguaje permanentemente hostil, permanentemente hostigante, permanentemente controversial, contradice lo que dijo el pasado 20 de julio en la instalación del Congreso de la segunda legislatura del año de este gobierno. Porque si bien él habla de un acuerdo nacional, podría pensarse que él viene preparando esa idea desde hace algunos meses. Si la razón la tienen aquellos que hablan de que el presidente de la República hace un gran acuerdo nacional o propone un gran acuerdo nacional, como quiera que se ve completamente despojado de esa popularidad que lo rodeaba hasta hace apenas unos pocos meses, yo podría llegar a la conclusión, podría decir que los planteamientos y la propuesta que hace el presidente Petro no es lo suficientemente sincera, no es lo suficientemente genuina, porque más bien está tratándose de acomodar políticamente a una situación que no le es propicia, que le es adversa. Su verdadera esencia, la esencia de Gustavo Petro Urrego a lo largo de los últimos 40 o 50 años de la vida colombiana, es muy distinto a ese lenguaje aparentemente propositivo, aparentemente conciliador, en donde desaparecen por completo los arribistas de la clase media, donde aparecen por completo los grandes oligarcas que manejan los grandes capitales del país y en donde desaparecen por completo los segmentos esclavistas de la sociedad. De tal manera que yo particularmente tomo, con el respeto por supuesto de aquellas personas que han manifestado una opinión distinta, con beneficio de inventario, esta propuesta del presidente Petro bajo la premisa de que en este caso particular lo más importante es la praxis de su gobierno y no la teorización de unas ideas que naturalmente le convienen al presidente por la situación de dificultad que atraviesa en el momento, dado el bajón de su popularidad y la evidencia absoluta de que la calle, de que el pueblo, de que los campesinos, los obreros y las clases marginadas no salen definitivamente a las calles a protestar contra el Estado o contra los oligarcas o contra los esclavistas. Dijéramos que esa es una primera conclusión a la que yo llegaría y querría hacer muy rápidamente, por supuesto, un cotejo de este acuerdo nacional que propone el presidente desde una atalaya absolutamente teórica con el que, a mi juicio, a lo largo de la historia colombiana fue el verdadero acuerdo nacional al que se llegó en 1957, cuando en Sitges y Benindorm los grandes jefes de los dos partidos políticos históricos que en ese entonces copaban, por así decirlo, el arco parlamentario en un 98%, pactaron una paz que puede tener absolutamente todos los defectos que se quieran, pero en aquel momento se trató, ese sí, de un gran acuerdo nacional que le permitió a Alberto Lleras Camargo, a Carlos Lleras Restrepo, a Guillermo León Valencia, inicialmente a Laureano Gómez y a Misael Pastrana Borrero, ya al cierre de lo que se llamó el Frente Nacional, avanzar sin que eso necesariamente implique conquistar absolutamente todo lo conquistable, especialmente en el terreno de una paz política que en ese momento era absolutamente precaria. Si lo que el presidente Petro busca es algo parecido al Frente Nacional, tendría que entrar a hablar con un lenguaje
que no solamente entiendan las clases populares, sino que también entiendan los sectores que él denomina y que él llama sectores esclavistas, sectores oligarcas o clase media arribista, para que esa clase media arribista, para que esos oligarcas, para que esos esclavistas puedan entrar al pacto nacional o al acuerdo nacional. Y esos arribistas y esa clase media o esa clase burguesa que no se acomoda a su pensamiento de la democracia popular, que no tiene absolutamente nada que ver con sus asambleas populares, ni con la urgencia para convertir a los indígenas y a los afrodescendientes en milicias populares. Esos personajes están representados en el Parlamento de Colombia con nombres distintos. Unos se llaman conservadores, otros liberales, otros miembros de Cambio Radical, otros del Centro Democrático, otros del Partido Justa y Libres, y en fin, hay una serie de partidos políticos que de una u otra manera, con mayor o con menor intensidad, se sienten profundamente marginados de ese gobierno que habla con un lenguaje permanentemente con la lanza en ristre, es decir, un lenguaje desafiante, y no solamente un lenguaje desafiante, sino una praxis política que incluso trastoca e invierte los valores de lo que el mismo gobierno y de lo que el mismo presidente de la potencia mundial de la vida dice que es la democracia burguesa. En este marco del análisis, sin duda alguna ha habido varios momentos en los que el tono del lenguaje varía. Los balconazos, que tenían un llamado a la movilización popular, a las asambleas populares, al debate político propiamente en el seno de las comunidades, y un tono mucho más conciliador, ese primer Petro que conocimos el 7 de agosto, llamando a la unidad, cohesionando una bancada mayoritaria en el Congreso que le permitió sacar adelante la reforma tributaria, y lo que hemos visto después, que ha sido una constante discusión con un sistema político que ha estado en permanente colisión. Excisiones, divisiones, enfrentamientos, separaciones, aislamientos, críticas en una avalancha de reformas necesarias para el país. Y esto lo digo a título personal. Las reformas que se están planteando aquí tienen y tocan problemas estructurales, pero ¿cómo se adelantan esas reformas? Con la suficiente discusión técnica, con los exámenes y los análisis propicios para que las reformas no sean simples nominalismos, sino cambios positivos en el acontecer de la vida del ciudadano. Doctor Víctor Herrera Michels, desde su perspectiva, ¿cómo podemos entender este llamado del presidente al acuerdo nacional, a potenciar el desarrollo a través de una sociedad justa y productiva en el marco de lo que entiende el Plan Nacional definido como Colombia, potencia mundial de la vida? Gracias, Julio. Bueno, primero una acotación histórica. Fíjese, Petro es una consecuencia de alguna manera del Frente Nacional. Usted recuerda aquella vez, 1966, 19 de abril, cuando el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo nos mandó a dormir, por efecto de que iba ganando Gustavo Rojas Pinilla, el general, e iba perdiendo Misael Pastrana Borrero, y al día siguiente empezó ganando Misael Pastrana Borrero. Ese es el Frente Nacional, ese era el Frente Nacional. Ahí nace el M-19, al cual perteneció desde los 18 años justamente Gustavo Petro, como consecuencia de ese Frente Nacional. Pero bien, yo quiero ser mucho más pragmático, en el sentido que creo que hay una espada de Damocles que tiene Petro y que tiene el movimiento del Pacto Histórico, que son las elecciones del próximo 29 de octubre. El tema es cómo obtener victorias tempranas para lograr victorias efectivas, victorias tempranas desde el punto de vista legislativo, para lograr victorias efectivas en las elecciones del próximo 29 de octubre. ¿Cómo hacer para continuar en el poder
por supuesto como consecuencia de ganar gobernaciones, alcaldías, consejos, asambleas en los diferentes territorios del país. En ese sentido, él inició con la esperanza de que había un gran acuerdo nacional el 7 de agosto y todo lo demás, que iba muy conciliador. Incluso le criticaron que estuviera al lado de partidos tradicionales, ¿verdad? Del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Cambio, en fin, de las fuerzas políticas de siempre. Y que de pronto, en 6 meses, rompió esa coalición. Dijo, no, me voy con la mía. Sacó unos ministros, pero desafortunadamente no sabía o no se encontró con que primero una inexperiencia por parte de muchos de sus ministros y sus personas más cercanas. De hecho, lo que ocurrió con la elección de Vietnam es producto precisamente de alguna inexperiencia o mal manejo de sus ministros de ahora y de los propios congresistas nuevos que le acompañan en estos movimientos del pacto histórico. Quizás el estreno de la gobernanza le ha afectado en ese sentido. No ha tenido sus acompañantes la suficiente experiencia. Entonces, en el afán de recobrar el sacar adelante lo que significa las reformas de este país en contra de los grupos económicos más poderosos, sin lugar a dudas, y contra unas mafias que han dominado el país durante más de 200 años, por supuesto que es una labor demasiado titánica, y sabe que este es una especie de salvavidas al final para tratar de lograr un acuerdo nacional que pudiera de alguna manera sacar adelante las reformas y poder obtener victorias electorales en lo que se refiere a los comicios del próximo 29 de octubre. Creo que es eso, la obligación, la espada de Damocles, digo yo, de tener que obtener contra el tiempo los mayores resultados en su primer año de gobierno con el fin de que se reflejen en poder tener unas muy buenas alcaldías y gobernaciones en lo que respecta a las elecciones de octubre. Eso es, en esencia, creería yo, el que está obligando al presidente a tratar de aglutinar nuevamente las fuerzas a su alrededor, las fuerzas tradicionales, con el fin de obtener esa victoria final. Victoria final que el registrador nacional está poniendo en riesgo. Ya han sido reiterados los anuncios, las advertencias del registrador sobre los riesgos de nuestra democracia y los peligros por el incremento de la violencia, de la inseguridad y también de la corrupción al elector en las regiones. Anteriormente, la corrupción al elector era un elemento específico de algunas zonas del país. Parece que ya esto ha contaminado a nivel nacional desde diferentes ángulos, posiciones, posturas y criterios. Las elecciones regionales sin duda juegan un papel esencial en lo que vendrá durante los próximos 3 años. Sube la temperatura en el termómetro. Hemos visto cómo este tono conciliador del presidente fue analizado por la gran prensa nacional e internacional. Algunos celebran el lenguaje vinculante, incluyente, la capacidad que tuvo para escuchar durante horas también las opiniones contrarias a sus criterios y a sus afirmaciones, lo detallado de cada uno de sus argumentos en temas esenciales más allá de lo global. Habló del calentamiento global, habló en materia nacional de la reforma agraria, de la compra de tierras para lo que denomina la productividad. Pero lo que más conmovió fue específicamente ese tono dialogante llamando al acuerdo. En la democracia, sin duda alguna, debemos celebrar que el diálogo y que el debate sea el instrumento de la política. ¿Por qué? Al final, todo conflicto termina en una mesa de negociación. Y si la política es entendida como la capacidad de ponerse de acuerdo, a diferencia de la actividad política que lo ve como una lucha permanente, como un constante debate y desarrollo de ideas, entonces la política tendrá un sentido totalmente distinto, tanto en la concepción ideológica como en el sentido práctico. Doctor Cristóbal Padilla, ¿qué podemos esperar de este anuncio a propósito de que todavía hay reformas pendientes? Se habla de que se presentará una nueva reforma laboral,
se está diciendo que viene una reforma a la educación, que la reforma a la salud debe adelantarse. ¿Cuáles son los retos de la gobernabilidad y este mensaje del gran acuerdo nacional, de este pacto, surtirá efecto más allá del esquema y la dinámica parlamentaria en los sectores populares? ¿Cómo va ese camino de conexión directamente con la ciudadanía, con las bases, con el pueblo? Bueno, permíteme primero que todo disentir de algunas posiciones aquí de nuestros amigos panelistas frente a la fragilidad que se considera por insistir en el gran acuerdo nacional y la comparación que hace aquí el doctor Serra Betancur con el Frente Nacional. Bueno, algunos clásicos como Job, que fueron los primeros que hablaron de pacto. El tema del concepto de pacto no es nada nuevo. Hobbes, Locke, en fin, Rousseau. Yo creo que ahí hay una fundamentación que, entre otras cosas, también es la ambientación de un proyecto que nace de una propuesta de paz también del M-19. O sea, lo que plantea Gustavo Petro hoy no es nada nuevo, pero sí es parte de una conducta de la necesidad, como decía Job, de salir del estado de naturaleza. ¿Y cómo se sale del estado de la naturaleza? A partir de la unión y el encuentro entre los individuos. ¿Y qué es el estado de naturaleza? La violencia. La violencia. Porque la violencia en ese estado de naturaleza es egoísta. Es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque quienes tienen más poder quieren más. Quieren más. Y el Frente Nacional fue un pacto egoísta entre quienes mantenían el linaje presidencial. Los Llera, los Pastrana, y paré de contar. Los Vargas, los López. El Frente Nacional fue un pacto de linajes presidenciales, que entre otras cosas generaron ese estado natural de violencia que partía de los problemas de ellos, se traducía en violencia en el pueblo. Ponían a pelear el pueblo y después hicieron la componenda a partir del Frente Nacional, que fue además excluyente. Por eso digo que fue un pacto de linajes presidenciales, una herencia dinástica de quienes se consideran que todavía el poder en Colombia lo tienen escriturado. ¿Cuál es la diferencia? Que este hecho político hoy en el país, en cabeza de un presidente que no viene de esos linajes, tiene la particularidad que no le pidió permiso sino al pueblo colombiano. Una gran franja del pueblo colombiano, que es el otro elemento que hay que examinar frente a lo que el doctor Orozco dice, fragilidad. La realidad política del hecho político es que una gran franja, poquito más de 11 millones de ciudadanos y ciudadanas, respaldaron este proyecto, pero 10 millones de ciudadanos y ciudadanas dijeron otro camino. Entonces, lo que está reflejando hoy la realidad política, un poco el comportamiento de eso. El comportamiento de eso. En ese sentido, si se expresara un gobierno frágil por el hecho de retomar la necesidad de un acuerdo nacional que necesita el país, en coherencia de salir de ese estado natural de violencia, pues no se sintiera en el discurso audaz de un presidente cuando mantiene en coherencia el mandato que dio el pueblo colombiano y que no es más, como le decía en una sesión anterior en este espacio, que el mandato que dieron unos ciudadanos y ciudadanas el 28 de abril del 2021.
Es como una especie de relevo entregaron. Y ese relevo y ese mandato dice claramente, y que fue refrendado en las elecciones presidenciales, dice claramente la necesidad de apostarle a unas reformas fundamentales que se mantienen y serán presentadas en esta legislatura, como es la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma de la salud. Un gobierno que se sintiera frágil recoge, como dice uno coloquialmente, recoge la vara. Pero un gobierno audaz, a mí me parece que la presentación fue audaz de seguir manteniendo ese mandato que el pueblo dio, el mandato de la reforma. Es más, adiciona otra reforma como la reforma de la Ley 30, reforma de la educación. O sea, se vienen propuestas para el debate nacional en esta nueva legislatura que mantiene la coherencia de un proyecto de transformación como lo mandó el pueblo cuando eligió a Gustavo Petro. Entonces, el que haga sentir eso como una fragilidad, a mí me parece que es una acción osada. El hecho que haya una correlación que se puede sentir desfavorable en el Congreso no ha impedido la apuesta por las reformas que ha planteado este gobierno. Y métale ahí el elemento contundente de un plan de desarrollo que recoge ese mandato de la ciudadanía, que es un mandato de la transformación social, que fue aprobado, que se puede representar como uno de los logros que hoy tiene, ahorita cuando hablemos de eso, este gobierno del cambio por la vida. Entonces, es todo lo contrario. Ahora, mantener un gobierno de acuerdo nacional o de coalición, si ustedes revisan las últimas encuestas que salieron, donde se hace una pregunta concreta a la ciudadanía sobre si están de acuerdo que se mantenga el gobierno mantenga una coalición, el 70% dijo sí. Entonces, mantener el criterio de un acuerdo nacional es recoger el sentimiento de un pueblo que está diciendo hay que apostar a ese acuerdo nacional y que los indicadores de esa encuesta lo registran. El acuerdo nacional recuerda, más allá del título, un discurso muy elocuente y pertinente de Álvaro Gómez Hurtado cuando hablaba de acuerdos sobre lo fundamental. Y a pesar de las distancias que existen de un acuerdo nacional sobre lo fundamental, la pregunta obligada que debemos hacernos todos es, desde nuestros ámbitos, nuestros espacios, nuestros lugares de discusión, más allá de la polarización, de las divisiones y del énfasis que debe tener elementos constitutivos de algo tan profundo como lo esencial en la democracia, vamos a analizar específicamente cómo se obtiene ese acuerdo sobre lo fundamental, ese acuerdo nacional. Estamos discutiendo sobre los problemas, ojo con lo que voy a decir aquí. Una sociedad dividida lo único que genera es exclusión, atraso, no avanza, no prospera. El presidente de la República tiene la obligación constitucional de unir al país y los ciudadanos el deber de reconocerle como autoridad el ejercicio del poder. Y hasta que nosotros aquí no logremos superar nuestras diferencias, no vamos a avanzar. Si superamos nuestras diferencias y nuestros problemas en un espacio como este que estamos planteando hoy, del análisis y de la discusión, llegan a conclusiones y a propuestas que satisfagan las necesidades, seguramente vamos a avanzar como sociedad, como grupo humano, como sector. Doctor Gabriel Orozco, ¿hacia dónde va el país? ¿Este acuerdo nacional es posible más allá del marco del Congreso de la República, con la gente, con la ciudadanía, con los sectores populares, con las comunidades? ¿Se puede unir a Colombia? Pues a mí sí me parece muy importante
interesante escuchar, pues desde el sector del petrismo, la importancia de recuperar un acuerdo nacional que tiene un respaldo según las encuestas. Pero yo insisto, yo por un lado veo eso, o por lo menos se dice en unos ámbitos, pero mucha de la estrategia y lo que uno ve también en determinadas comunicaciones es otro el proceder. Y yo sí coincido, sin ánimo de entrar como en un discurso maniqueo, pero tratando de entender las lógicas de la gobernanza, a mí me parece que gran parte, las comparaciones en esto puede que sean no muy adecuadas, pero yo sí veo que cuando, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez gobernó bajo la égida de un enemigo común que era las FARC, que eran los grupos criminales, o cuando el presidente Santos gobernó bajo la idea de un gran acuerdo, de que los enemigos de la paz, pues a mí sí me parece que Gustavo Petro está en su estrategia de gobernanza tratando de mover sobre todas sus bases, que son no solamente, esos 11 millones, sino unos grupos que él considera que son los leales que le permiten a él una gobernanza, y se ha referido a ellos en las manifestaciones, al gran pueblo, pero de otra manera las otras manifestaciones se refiere con desdeño, se refiere con displicencia. Esa es la clase elitista, la clase media que no quiere el cambio, y eso no permite una unidad. Yo creo que el presidente, lo ha dicho en varios medios de comunicación, sigue pensando como un candidato en muchos aspectos, y sí preocupa esto de cara al curso del país. En una encuesta que se hizo y salió hacia principios de año, en varios países de América Latina solamente nos supera Argentina como el país más polarizado de la región. Y esto, y les recuerdo, Argentina es el país, después de Venezuela, que más hiperinflación tiene. Gustavo Petro vive vanagloriándose que ha controlado la inflación, que la caída del dólar y la fortaleza del peso es algo positivo, que tiene que ver efectivamente con manejos financieros. Eso hay que rescatarlo al gobierno, sin duda alguna heredó, eso sí hay que decirlo muy claramente, una situación financiera y sobre todo un déficit fiscal gigantesco como el que nunca había habido en la historia, y eso sí es culpa y responsabilidad de un gobierno anterior, eso hay que decirlo clarísimo. Y creo que muchas medidas en materia económica que se están dando son impopulares, pero han sido responsables. Pero sí preocupa el ambiente también en materia de generación de empleo. Esta mañana asistí a un foro de AmCham, de ANIF, en donde las previsiones de empleabilidad, en donde en materia de, de generación de oportunidades y de creación de empleo, son muy conservadoras, por decirlo de alguna manera. Y preocupa eso, yo sí creo que más que estos grandes discursos, hay una necesidad de seguir impulsando al país por la vía del emprendimiento, de la generación de oportunidades, la creación de riqueza. Yo creo entender muy bien al presidente cuando dice que el problema en Colombia es que no funciona bien el capitalismo y que gran parte de eso tiene que ver con la concentración de la riqueza, con el tema de los latifundios, de unas condiciones premodernas, como lo dice él. Pero creo que los métodos como se hacen, el discurso que él lleva, no está permitiendo adelantar específicamente eso, y creo que las acciones, les voy a poner un caso muy concreto, y esto de pronto a los cuadros del petrismo y de la Colombia humana no les va a gustar, pero se emitió el estado de emergencia a través de un decreto en La Guajira. Varios análisis han mostrado que de allá a acá no se han emprendido acciones concretas para solucionar esta situación. Es decir, se hacen unos anuncios muy bien intencionados, muy bien enfocados, y no se aplican. Eso me lleva a mí pensar que también el tema de los cambios ministeriales, tal vez el mismo Petro entiende que no le están funcionando justo por eso, independientemente de los escándalos que Víctor se refirió a ellos,
o tú mismo, Julio, los mencionaste. Bueno, pero lo cierto es que hay cosas que no están funcionando dentro de la gabinetología, y cuando tenía un gabinete mucho más heterodoxo, mucho más diverso, de que representaba distintos sectores, él se sintió menos a gusto, menos cómodo, y no le funcionaba, y se fue a cuadros mucho más pues cercanos y que habían trabajado con él en la administración de Bogotá. Entonces, eso tampoco nos habla mucho de una unidad nacional, digamos. Ahí yo creo que sí hace falta ampliar el discurso realmente y la praxis para concretar esos objetivos. Por tanto, y para, digamos, dejar mi posición fija en este sentido, creo yo que la perspectiva a nivel nacional no solamente continúa en esa polarización, no solamente se va dando en esa forma de llevar el discurso, sino que la capacidad de generación de soluciones reales del gobierno es muy lenta. Él aducía el enemigo interno, pero en un país tan hiperpresidencialista, porque este es un país hiperpresidencialista, de los que más en América, el rol del presidente y de la capacidad de gestionar en el día a día para poder concretar algunos aspectos, y ya no quiero hablar pues de más cosas que parecen anécdotas, pero son también de la gerencia de una administración pública, digamos. Yo creo que esto es prioritario. En ese sentido, yo disiento que el gran acuerdo nacional que llama Petro sea la gran solución y que lo veamos, y que esto sería, admito, y por supuesto hay que reconocer al gobierno la responsabilidad. Por supuesto hay algunos administradores públicos que están actualmente haciendo una excelente labor. No solamente podemos hablar del ministro de Hacienda, aunque se reemplazó a uno excelente, pero uno muy bueno. Digamos, también hay que hablar del trabajo que se viene haciendo desde Planeación Nacional, bueno, distintos ministerios que sí creo, pero el cambio de ministros que se dio, el remesón, y de que algunos efectivamente compartían ese sentimiento de una mayor unidad nacional, da muestras de que en el día a día el gobierno no procede de esa manera. Y en este sentido yo veo que los empresarios, los mercados, pues proceden de una manera muy conservadora, no en aras de seguir teniendo esos latifundios, no, sino de que hay unas condiciones institucionales y de que el discurso no va de la mano de esa praxis para generar la transformación. Cuando las conversaciones tienen este nivel, el tiempo pasa volando. Y voy a aprovechar los minutos que nos quedan para hacer unas preguntas específicas y, sobre todo, aprovechar, ese es el término, aprovechar la altísima calidad de nuestros panelistas. Doctor Javier Serra Betancur, ¿considera usted que la oposición en Colombia está jugando un papel importante, propositivo, un rol que no se quede solamente en la mermelada y la negociación, sino en la oferta de soluciones a la problemática de nuestro país? Bueno, yo creo que la oposición en Colombia podría ser mucho mejor. Ocurre que nosotros vivimos un tiempo de crisis, un tiempo de decadencia, y por lo tanto en este momento las personas que llegan a los más altos cargos del Estado, o en este caso particular al Congreso de la República, no solamente son las menos capacitadas, o no son todas las más capacitadas que quisiéramos, sino también que la misma tecnología nos arrebata la posibilidad de comprender desde un punto de vista conceptual los distintos fenómenos desde una perspectiva mucho más profunda. Con esto, fundamentalmente, lo que te quiero decir es que nosotros podríamos mejorar la calidad de nuestros dirigentes políticos y, por supuesto, la calidad del Congreso colombiano y, en consecuencia, la calidad de la oposición colombiana o incluso del gobierno colombiano. Es evidente que yo particularmente me siento privilegiado porque tuve la oportunidad de conocer personalmente a muchos de los que fueron los grandes oradores del Congreso colombiano, ya fuese en su posición de opositores a los gobiernos de turno o ya fuese en su posición de defensores de los distintos proyectos
desde más o menos 1968, cuando se debatía la reforma constitucional de 1968 presentada por Carlos Lleras Restrepo. Era un espectáculo extraordinario ver a Alfonso López Michelsen defendiendo las posturas del gobierno con todo su bagaje de conocimientos en materia de derecho constitucional. Y posteriormente para mí fue un espectáculo sorprendente encontrarme con figuras desde el punto de vista de su bagaje intelectual como Roberto Gerlain Echeverría, Raimundo Emiliani Román, Hugo Escobar Sierra, Álvaro Gómez Hurtado, Alberto Santofimio Botero, a pesar de todos sus pecados capitales, y de Luis Carlos Galán Sarmiento, por ejemplo, que en este momento es apenas obvio, es apenas evidente, es ostensible, no tienen rivales en el actual Congreso de la República, si los pudiéramos poner en una misma línea de tiempo. Desde ese punto de vista, por supuesto, la oposición podría ser mucho mejor. Quizá Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo, hacía una oposición permanente, tanto que le permitía decir que él era una máquina pensante, una fuerza dialéctica, y efectivamente todos los días en su periódico El Siglo, al cual yo también asistía como su colaborador, siempre tenía una propuesta puesta sobre el papel y sobre la tinta para hacérsela al país en una época también difícil, que naturalmente hizo parte o hace parte de nuestra historia colombiana. Para responder a tu pregunta, pues naturalmente la oposición podría ser mucho mejor. Querría incluso decirte lo siguiente. Mucho se habla de que Álvaro Gómez Hurtado nos presentó a nosotros, los colombianos, su famoso acuerdo sobre lo fundamental. Pero ni aún el nieto de Laureano Gómez, ni aún el sobrino de Laureano Gómez, Enrique Gómez Martínez, ha comprendido lo que quiso decir Álvaro Gómez, porque es que a la frase dicha en esos términos le hace falta un pedazo. El pedazo consiste en acuerdos sobre lo fundamental con disenso programático. Es decir, en conclusión, yo, por ejemplo, estaría completamente de acuerdo con el señor Petro en que adelantara absolutamente todas aquellas políticas que él considere convenientes para el país desde su perspectiva de izquierda, porque está consignado en nuestra Constitución de 1991 de manera implícita el acuerdo sobre lo fundamental y el disenso programático. Pero en lo que yo no estaría de acuerdo es en que de alguna manera se desconozca o se pretenda desconocer el acuerdo sobre lo fundamental, es decir, las reglas de juego que han sido previamente pactadas, en este caso concreto, desde 1991. Con respecto a lo que decían algunos de los panelistas aquí presentes, yo querría comentar lo siguiente. Magnífico el plan de desarrollo del presidente Petro en el Congreso, que presentó al Congreso, en términos de lo deseable. Y yo, por supuesto, deseo que al gobierno le vaya bien, porque eso significa que le va a ir bien a la sociedad colombiana, y por supuesto tengo bastantes probabilidades de que me vaya bien también a mí. Pero esa especie de contradicción entre el Petro conciliador y el Petro agresivo es lo que no me permite ver a mí que exista una especie de credibilidad sólida por parte del pueblo o por parte de la sociedad colombiana en quien envía el mensaje. Fíjense ustedes que el presidente Petro, en la misma semana en que habló del acuerdo nacional, esa misma semana se sentó en su escritorio para firmar el decreto que designaba al señor Salvatore Mancuso como gestor de paz, en contra de absolutamente la voluntad de la inmensa mayoría de los colombianos. Y, por ejemplo, cuando yo escucho al doctor Cristóbal Padilla decir, por ejemplo,
que en este momento existe una mayoría que votó por Petro y que le dio un mandato importante para que él pudiera adelantar sus políticas, hasta incluso me mostraría de acuerdo con él en esos términos, aunque no debemos olvidar que esa es una victoria relativa en la medida en que apenas obtuvo esa victoria con un 3 o 4% por encima de sus opositores. Pero al mismo tiempo, el doctor Padilla, que reclama que se le reconozcan a Gustavo Petro los 11.300.000 votos que obtuvo el pasado de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, desconoce, por ejemplo, o quiere desconocer, por ejemplo, que ese pacto que él llama de estirpes o de genealogías de expresidentes, en donde incluye a una familia Vargas y a una familia Pastrana, que en esas genealogías, independientemente de que hayan ocupado esos cargos, es absolutamente desconocida. En cambio, digo, no reconoce que en el caso específico del Frente Nacional, el pueblo colombiano votó por la reforma que introdujeron esos privilegiados, esos oligarcas, esos patricios, esos eupátridas, con el 98% de los sufragios positivos. Es decir, si vamos a reconocer la victoria de Petro, como en efecto lo hacemos, y vamos a reconocer las mayorías que obtuvo en las elecciones, aunque no las tenga ahora, pero que obtuvo en las elecciones, también es forzoso reconocer que en el año 1957 los colombianos acudieron a una especie de plebiscito, que entre otras cosas fue un referéndum, en donde aprobaron las propuestas hechas por los partidos históricos de aquel entonces en un 98%. Si no nos entendemos en ese mismo lenguaje, sino que quieren ustedes que reconozcamos las mayorías de Gustavo Petro o del pacto histórico y no reconocemos que otros sectores de la política colombiana, más allá de que hayan pasado 50 o 60 años, llegaron unos pactos importantes precisamente para poder hacer gobernable y, entre comillas, feliz la vida colombiana, y obtuvieron una importante mayoría cercana al 98%, entonces quiere decir que no es posible entendernos. Para concluir, solo me resta decir que deseo vehementemente que, en efecto, el señor Petro pueda construir unas mayorías en el Congreso y también que logre construir su acuerdo nacional. Pero su conducta personal y su conducta como gobernante en este último año no me permite pensar con optimismo en las posibilidades de que se selle ese acuerdo nacional exitosamente. Acuerdo nacional que, como bien lo dice el doctor Javier Serra Betancourt, beneficiaría a todos los colombianos y todos los que defendemos la democracia, creemos en las instituciones, debemos respaldar las iniciativas de encuentro, de diálogo y de avance por el bien común y el crecimiento. Lo voy a decir así, personalmente, crecimiento del pueblo colombiano. Doctor Víctor Herrera Michels, el acuerdo nacional, más allá del Congreso y con las comunidades, con la gente, ¿es posible? Bueno, mire, antes que nada, yo creo que el quiz del asunto está en la pregunta que usted hizo anteriormente, de quién es la oposición, de qué tal es la oposición y de qué oposición estamos hablando. Si hablamos de la oposición política o en el Congreso, estamos hablando de María Fernanda Cabal y el doctor Polo Polo, y por supuesto compararlo con Jorge Eliezer Gaitán, el doctor Galán, el doctor Laureano Gómez o Gilberto Alzate el Bendaño, esos ilustres hombres de la palabra, por supuesto que están muy devaluados. La encuesta de Guarumo dice que la oposición son los medios de comunicación. Y en realidad los medios de comunicación son aquellos que han gozado de privilegios durante toda la vida. Claro. Y hoy son los dueños de los medios de comunicación y los medios de producción. Y que no se pueden hoy dejar quitar esos privilegios que están en las EPS, que están en los fondos de pensión, que están en los bancos,
que están incluso en el narcotráfico, no se lo pueden dejar quitar por alguien que no es de esas estirpes y élites de Colombia, que nació en un pueblito de Córdoba, que no se educó en una universidad importante de Bogotá ni del exterior se especializó, que por el contrario fue guerrillero del M-19 durante mucho tiempo, que se acogió a un proceso de paz oficial, que luego fue senador de la República, alcalde de Bogotá y ahora presidente de la República, y que se acompaña, o se hizo acompañar en la elección, de una mujer negra, que además nació en condiciones muy vulnerables en Suárez, en el departamento del Cauca, que fue muchacha del servicio y que solamente es una líder social que alcanzó nivel internacional con el tema ambiental. El doctor Moisés Naim, uno de los analistas más importantes, habla en su último libro que se llama La revancha de los poderosos, que acaba de salir hace poco, de los autócratas 3P, que habla de la polarización, de la popularidad y de la posverdad, y que se valen de esos tres factores para poder socavar la democracia y los valores democráticos, y aquella puja entre poder y contrapoder. O quiénes son la oposición en realidad. ¿Quién es la oposición? ¿Y contra qué está luchando el presidente para establecer, a mi juicio, unas condiciones simplemente justas? Garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso es. Muy bien. El tiempo ha pasado volando, así como pasa el calor, pero yo les voy a proponer que en un minuto demos nuestras conclusiones sobre este diálogo, sobre este gran ejercicio de opinión que hemos realizado hoy en el termómetro con estos ilustres panelistas. Doctor Cristóbal Padilla, en un minuto, ¿cuáles son sus conclusiones? Arranco por decirle aquí a doctor Serna que el primer modelo de gestores de paz lo dio Álvaro Uribe Vélez. No se le olvide, bueno, que Karina, la terrible, la temible, guerrillera de la FARC, yo no explico cómo una guerrillera se le pueda poner un prontuario que mataba niños, que castraba a sus enemigos, en fin. La nombró Álvaro Uribe gestora de paz. Entonces, eso no significa que porque se plantee un acuerdo nacional, escoger a Mancuso como gestor de paz vaya en contravía de ese acuerdo nacional. Muchas veces quienes asusan más la guerra son aquellos los que no han vivido la guerra. Los políticos que no han vivido la guerra, quienes han estado en la guerra, saben qué significa y son los mejores constructores de una paz. Entonces, en ese sentido, eso no contradice la apuesta del acuerdo nacional. Y cierro diciendo que este es un gobierno, podríamos decir, sensato, y que puede mostrar ya unos indicadores en ese primer año que fue la introducción. Primero, la reforma tributaria. Pasar de una histórica reforma tributaria regresiva a una reforma tributaria progresiva. Los que más tienen, más plata deben poner. Ese es un hecho. Segundo hecho, el plan de desarrollo nacional es un plan de desarrollo que recoge profundamente una política social de inclusión en un país de excluidos y de segregados. Tercero, el manejo fiscal, usted lo registraba ahorita como uno de los elementos, manejo fiscal prudente. Cuarto, una aceptación de un gobierno que es un centro de poder con incidencia en este país como es los Estados Unidos. Ese relacionamiento con ese centro de poder que incide en nuestro territorio. Quinto, un liderazgo en América Latina marcado por una nueva visión. A mí no me gusta tanto ya la palabra izquierda, progresista, una nueva visión progresista, podríamos decir de izquierda, no es la misma, es un salto de esa izquierda tradicional a una nueva visión de izquierda. Y, por supuesto, las relaciones internacionales que se han venido marcando con un rol de incidencia y una voz respetable en el mundo, a partir de un eje que es central en este gobierno, que es el tema de enfrentar el cambio climático. Dejaría hasta ahí.
Muchas gracias, doctor Cristóbal Padilla, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias, Julio, y de verdad, muy chévere haber compartido esta reflexión. Doctor Gabriel Orozco, sus conclusiones. En un minuto. Sí, yo creo que el gobierno del cambio inició, y yo creo que honestamente el debate de si se arrepintió o no por votar no es pertinente. Colombia necesitaba un cambio y, como dijo Alejandro Gaviria, un cambio controlado. Y yo creo que el gobierno se ha elegido y asumió este primer año con una gran expectativa, también lo tengo que decir con respecto a lo que decía Víctor, con una oposición presta a buscar por cualquier cosa y en términos también muy conspirativos, derogar o por lo menos, inclusive algunos militares utilizaron el término defenestrar, acuérdense, o militares retirados, y sobre todo de desgastar al gobierno. Pero creo que el gobierno tiene un problema real de gobernabilidad que se traduce en un indicador que se sacó hace muy poco, y es que efectivamente hay muy poca aplicación de la ejecución presupuestal dentro de las distintas carteras. Y otro aspecto que preocupa mucho, además de ya no solamente la gerencia de la administración pública, la capacidad de generar más confianza en materia de creación de empleo, en materia de oportunidades y en materia de seguridad. Este es un problema real que no puede ser visto desde la derecha, que es un bien público en donde se necesita un mayor liderazgo, y yo creo que en esto al gobierno del cambio le está costando. Creo yo que es tiempo de que hagan un ajuste, más que en discursos grandilocuentes, en hechos concretos, que se vea realmente una gestión para avanzar en las necesidades. Hay mucha gente que sufre, lo vimos con el tema de las transferencias de la renta ciudadana. Hay mucha inoperabilidad, porque también hay que decirlo, hay mucha ideología detrás que tiene que ser superada para entrar en la solución real de los ciudadanos. Estamos esperando los colombianos una real aplicación de un gobierno de cambio para solucionar esos problemas que, insisto, tenemos claro hacia dónde debemos llegar. Lo que preocupa es cómo se está aplicando, y en este primer año no vemos efectivas acciones para lograrlo. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Este debate continuará. Así como las películas de Marvel, pica y se extiende. Y la propuesta aquí es que tengamos un día semanal para aprovechar a estos ilustres panelistas. Doctor Cristóbal, quería, así como al final de las películas sale después de los extras, un comentario. Ojo que se ha hecho mucha énfasis en las filas de la gente reclamando, pero no se hace énfasis en lo que significa no pagarle más a un sector bancario para ahorrarse y que la gente tenga más. Ojo que eso lo está manejando el Banco Agrario. Y el Banco Agrario, en su intermediación, no posibilita que se cobre más, como se hacía antes en la entrega de la renta ciudadana. O sea que la gente tiene más, gana más la gente. Ese tema no se ha dicho, solamente se piensan en la fila. Segundo ejemplo que quería poner, frente a lo que tú... No le dé más cuerda, no le dé más cuerda, que estos carros andan duros. Está bien el debate, sí, pero porque es que el debate siempre... no puede ser o esto o lo otro. No. La administración pública debe ser, y hoy tenemos muchas opciones el debate de bancarización. es cómo la gente tiene más y no cómo la banca se queda con más. Acuérdese el estado natural, quieren más. No, aquí es pensando en la gente necesita tener más. Esa es la reflexión que hay que hacer de fondo. No se pierdan el próximo capítulo de este debate en el termómetro, donde seguirá subiendo la temperatura. Doctor Javier Serra, sus conclusiones en un minuto, por favor. Bueno, en un minuto trataré de decir que las conclusiones apuntan a que sería conveniente, por supuesto, que el presidente Petro pudiera llevar a cabo su famoso acuerdo nacional, pero la dificultad estriba, con el perdón de Víctor Herrera,
estriba en que su conducta personal y en su conducta política no genera en la sociedad colombiana la suficiente credibilidad y la suficiente certeza como para entender hacia dónde quiere ir el gobierno. Nosotros, por supuesto, tenemos muchísimas dudas, como quiera que el gobierno ni siquiera aplica de manera rigurosa sus propias competencias constitucionales y en muchos casos las ha pretermitido, ha violado abiertamente la Constitución y en eso tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional. Pero adicionalmente a todo esto, independientemente de los tambores batientes y de las trompetas al vuelo que lanzan los partidarios y los simpatizantes del pacto histórico, es importante decir que lo que más preocupa es el deterioro progresivo del orden público y casi que la renuncia, casi que el abandono del propio gobierno hacia ejercer las competencias que la Constitución establece, no como una posibilidad o como una facultad discrecional del presidente de la República, sino como una obligación del presidente de la República en materia del manejo del orden público. Todos los índices en materia de orden público están, si se quiere, por el suelo. De tal manera que ante un gobierno que no nos ofrece sino una serie de dudas con respecto a su manejo en la política de orden público, no puedo yo más que decir que existen muchísimo escepticismo con respecto a ese éxito final que eventualmente pudiéramos desear al señor Gustavo Petro en su gobierno, que para fortuna o para infortunio de la sociedad colombiana debe terminar el 7 de agosto del año 2026. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra Betancur, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Sus conclusiones, doctor Víctor Herrera Mitchell. En un minuto. Bien, el problema fundamental no es del gobierno, el problema fundamental es de la sociedad. Y yo creo que aquí el problema más grave es, por un lado, el hambre, por otro lado, el desempleo, por otro lado, la informalidad y por otro lado, la falta de oportunidades de los jóvenes. Todos conjugan hacia el sector privado, ni siquiera al sector público, porque el sector privado es el que crea empleo, el que crea formalidad y el que crea oportunidades para los jóvenes. Mientras ese sector privado no sea consciente de que debe ser mucho más responsable desde el punto de vista social y renunciar a sus utilidades y sus privilegios excesivos, mientras eso no sea consciente y aporte, es que es muy significativo, fíjese, Julio, cómo la Asociación Nacional, se llamaba ANDI, Asociación Nacional de Industriales, ahora se llama Asociación Nacional de Empresarios. ¿Por qué? Porque ya dejaron de ser industria. Ya dejaron de crear empleo en Colombia, dejaron de producir en Colombia y se han dedicado a importar productos, alimentos y productos elaborados y servicios. Eso elimina una cantidad de empleos. El hecho de la robótica, de la inteligencia artificial, elimina empleos. ¿En procura de qué? De obtener muchísimas más utilidades. Mientras el sector privado no encuentre que tiene que hacer de alguna manera un sacrificio de renunciar a sus utilidades excesivas durante tanto tiempo y empezar a ser mucho más responsable desde el punto de vista social, no van a dejar que nadie vaya a hacer la reforma y va a ser muy difícil poder obtenerlas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Víctor Herrera Mitchell, en el termómetro. Muy amable a usted, un privilegio aprender de tantos panelistas. Privilegio aprender de ustedes. Queda en el tapete un tema de debate sobre la seguridad, a propósito de la intervención del doctor. Sin en el duda. próximo capítulo. Seguirá el próximo capítulo que no se pueden perder en el termómetro. Lo hemos visto. Acuerdo nacional. El presidente llama a el país a encontrar puntos en común para ofrecer soluciones y específicamente al Congreso de la República a hallar esos puntos que faciliten un acuerdo de escala nacional y de cara a las comunidades. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti
para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.